compartir llamada, digo, pantalla, para avanzar en esta parte. Vamos a tener que siempre en los estudios estadísticos, siempre vamos a tener que realizar comparativas de variables, dos o más variables. Por ejemplo, en el caso de un padecimiento, ¿qué variables tiene y qué variable puede incidir en otra? Vamos a suponer que usted tiene una persona que tiene TDAH. ¿Le afectará a esa persona una mala alimentación? ¿Se agravará su problema? Es muy probable que sí, ¿no? Ahí, si usted se fija, tenemos dos variables: alimentación y estado de salud. A mejor alimentación, fíjese que ahí la variable, ¿cómo funciona? Vamos a suponer que la hipótesis sí está correcta. A mejor alimentación, los síntomas de TDAH disminuyen. Ahí la variable se dice que es inversamente proporcional, o sea, a mayor alimentación o mejor alimentación, disminuyen el problema. O si usted le está dando una terapia, a lo mejor a mejor alimentación, mejor efecto surte la terapia. Si la persona se alimenta bien y no, vamos a suponer que usted le indica que no debe tomar alcohol, no debe tomar, por ejemplo, alguien que tiene depresión, obviamente no debe tomar calmantes, y usted le dice, ¿sabe qué? Retire todo eso. Entonces, a mejor alimentación, mejores resultados de la terapia. Es como trabaja siempre la estadística, comparando cómo una variable incide en otra. Vamos a ver que puede haber incidencia positiva, negativa o neutra. Algunas variables no producen ningún efecto en otra. Aquí hay un ejemplo, de acuerdo a los fenómenos humanos. Se dice, y es algo que sí está probado, que a mayor juventud de una chica, es más probable que tenga un embarazo no deseado. ¿Por qué? Pues porque una chica de 16 años, 15, como su nombre lo indica, adolescente significa un ente que adolece. ¿De qué adolece? O sea, ¿qué le falta? Le falta madurez, le falta experiencia, le faltan conocimientos, a lo mejor le falta una apertura más curiosa ante el mundo. A veces una chica de 16 años, por miedo a sus padres, por no decirles que se quiere cuidar, por no saber o por pena de ir a una farmacia a comprar algún preservativo, lo que sea, a veces cae en este problema de los embarazos no deseados. Que de cualquier manera, independientemente de lo que ella decida, va a cambiar su vida. Si le es posible y le es permitido por la ley y ella puede abortar, de todas maneras eso va a cambiar su vida. Le va a generar alguna consecuencia cognitiva probablemente. O si decide tener al bebé, pues también va a cambiar su vida. Yo no digo que para bien o para mal, eso ya cada quien como maneja su vida, pero esto es un hecho. Entonces ahí tenemos que la variable juventud va a incidir en la variable embarazos no deseados. O sea, vamos a interpretarlo a mayor juventud o a menor madurez, mayor posibilidad. Otro ejemplo sería este muy fácil. Una persona que no tiene mucho control de su ira o de sus acciones, invariablemente va a poder cometer errores como un accidente de tránsito. Así vamos a ver cómo hay preguntas que tenemos que hacernos usted dentro de su campo. Una dirección que se le da siempre a las estadísticas es con relación a las tesis. Su tesis, el día de mañana que usted quiera hacer una tesis, tiene que plantearse una duda con relación a lo que usted quiere resolver de problema. Por ejemplo, imaginemos que usted quiere ayudar a las personas que están en una colonia porque tienen un bajo nivel de aprovechamiento. ¿Qué es lo que pasa?
que usted va a manejar la variable escasos recursos generan estudiantes con bajos aprovechamientos, y va a tratar de relacionar esas dos variables, porque su hipótesis a lo mejor es que los chicos en primaria que no tienen todos los recursos obviamente van a rendir menos académicamente. Aquí hay algunas preguntas que únicamente se las dejo como método de reflexión. ¿Se relaciona la inteligencia con el género? ¿Es más inteligente mujer que hombre? Sabemos que no, pero es una pregunta que siempre ha estado en el aire. Ha habido temporadas en las que se ha dicho que el hombre es más inteligente que la mujer. Recuerde que hasta el año, más o menos hasta el año 50, 1950, aquí en México, fíjese bien, no estamos hablando del siglo pasado, del siglo antepasado, estábamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, todavía las mujeres no podían votar. ¿Por qué? Porque se decía que no tenían capacidad de razonamiento suficiente para elegir a un presidente. Entonces, se consideraba que tenían menos inteligencia. Recuerde que en el siglo antepasado, en el siglo XIX, las mujeres no podían estudiar una carrera. Las primeras que terminaron medicina, derecho o cualquier carrera, lo hicieron batallando mucho. La raza está relacionada con la inteligencia, es decir, tendrían razón estos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, que pensaban que ellos eran la raza aria porque eran los más inteligentes. Sabemos que no. ¿Hay una relación entre las técnicas de estudio con las calificaciones? Yo aquí en esta hipótesis creo que sí. Si usted está estudiando de una manera y prueba otra que se sienta cómodo, a lo mejor sus calificaciones aumentan. A lo mejor hay algo ahí que le está creando ruido a la hora que está estudiando. La tele encendida o tener ahí muchos aparatos a la mano. El no aislarse, ¿va? Hay ocasiones en que yo tengo que hacer trabajo, estoy en mi casa y mejor me vengo aquí unas 2 horas y me pongo a trabajar aquí en el laboratorio y no hay nadie que me interrumpa. ¿Hay una relación entre las horas de estudio y los resultados académicos? Pudiéramos decir que sí, porque hay un momento en que usted se está estudiando y ya tiene 6 horas, a lo mejor ya no aprende nada. Esta que sigue sí está comprobada. La violencia juvenil sí se asocia al analfabetismo. Un chico, especialmente hombres, un chico que no terminó la primaria o que ni siquiera la primaria hizo nada, es más propenso a ser violento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, miren, no puede conseguir un buen trabajo, bien remunerado, donde quiera se le cierran las puertas y se empieza a convertir en una persona que trata de obtener todo a la fuerza. ¿Hay una relación entre el consumo de estupefacientes y el nivel cultural? Sí, porque una persona que estudia, que lee, sabe el daño que le ocasionan las drogas a su mente, a su cuerpo, y opta por no hacerlo. Esto es una manera como relacionamos las diferentes variables. Aquí es muy importante, y esto se los dejo nada más como una referencia, hablando precisamente de nuestra forma de razonar. Hay un investigador que se llama Howard Gardner, que él, en el contexto que usted quiera, lo creó, lo inventó, o a lo mejor simplemente lo descubrió, como es como se maneja, que todos poseemos una o varias de estas inteligencias, y a veces no estamos en nuestro medio ambiente. Decía Albert Einstein, si pones a un pez a subir un árbol, el pez se va a sentir que es un torpe, porque no está en su medio. Aquí vemos diferentes tipos de inteligencia y usted podrá, de acuerdo a su manera de conocerse a sí misma, usted podrá decir, pues yo me desarrollo mejor en la cuestión matemática, o soy muy bueno en la cuestión de poder hablar en público, poder dar una
explicación, soy muy bueno. O a lo mejor yo soy de las personas que se conocen muy bien a sí mismos y tengo una inteligencia intrapersonal bastante desarrollada. Así vamos a ver que usted puede poseer de estas inteligencias una o varias, pero el día de mañana, si usted se siente que no está desarrollando al 100% en algún lugar, es porque a lo mejor no está en su medio ambiente natural. Bien, vamos a esta parte de las variables y vamos a empezar con las variables independientes y dependientes. Primero que nada, todo puede ser medido. El aire, la temperatura, el peso, todo. Los padecimientos también pueden ser medidos. Ustedes pueden determinar qué grado de esquizofrenia o qué grado de TDAH tiene una persona. Ahí ustedes los van a clasificar de acuerdo a su expertise y de acuerdo a los textos que ya existen, a las teorías que ya existen. Así vamos a ver que siempre vamos a tener una investigación que va a ser una hipótesis y cómo se relacionan dos variables. A esto se le conoce como operativización, cuando a cada variable le asignamos un valor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a entrar a esta parte únicamente recordándoles que existen conceptos y constructos. Concepto esta es una computadora que tiene pantalla, tiene un teclado, tiene puertos para conectar. Usted no necesita verla, se la empieza a imaginar, pero es un objeto que yo le estoy describiendo físico. Pero ¿cómo describo, por ejemplo, TDAH? ¿Cómo describo felicidad o cómo describo tristeza? Es difícil, estos son constructos, se conforman de diferentes variables. Una persona feliz no necesariamente va a estar sonriendo todo el día, es una persona que está cómoda en lo que está haciendo. Por ejemplo, cada vez que nosotros, el día de ayer me tocó una titulación, precisamente de una alumna de psicología, y ayer le decíamos, los tres sinodales, haga lo que le gusta, desenvuélvase en el área que le guste, porque de esa manera va a ser completamente feliz y plena. No va a necesitar grandes pagos, eso llega por añadidura. Si usted hace durante su vida lo que le gusta, no va a andar preguntando, claro, sí va a preguntar cuánto le van a pagar, pero no va a conseguir un trabajo especialmente por el sueldo, lo va a conseguir por algo que quiere usted hacer. Eso es ser feliz, hacer lo que nos gusta. Ser plenos es lograr nuestros objetivos. Pero si queremos describir la depresión, ahí hay varias variables que se asocian a ese padecimiento, que no me corresponde a mí decirlo porque yo no soy psicólogo, pero usted sí. Vamos con la primera variable que se denomina variable independiente. Estamos hablando de dos variables para no complicarnos. Vamos a tener a veces 3, 4, 5 variables. Vamos a trabajar ahorita con dos. Primero la variable independiente. Esta se supone que genera una consecuencia, pero es independiente porque esta no depende de nadie. Ejemplo, fumar es una variable que se supone ocasiona cáncer. Entonces, el cáncer es la variable dependiente de fumar. Ahí por eso dice X genera Y. Esa es la hipótesis. No quiere decir que la hipótesis tenga que estar correcta. Pero en este caso sí hay estudios que dicen que un gran porcentaje de las personas que fuman desarrollan cáncer. ¿Por qué no podemos asegurar esa hipótesis? Porque hay gente que no fuma y desarrolla cáncer de pulmón. Desarrolla cáncer de pulmón por otras razones. Por el medio ambiente, por una cuestión hereditaria, por muchas razones. Pero la hipótesis aquí, para entender lo que es la variable independiente, es que X genera Y. Fumar genera cáncer. Y a su vez, el cáncer depende de X. Se supone en la hipótesis que el cáncer depende de si fumamos o no. Esa es la hipótesis. Entonces vamos a tener que la Y es la variable que depende de X. Ejemplo,
el resultado que tenemos de un tratamiento nuevo. Usted ya terminó su carrera, está en su consultorio, va a recibir pacientes y llega una amiga, psicóloga, amigo, psicólogo, le dice, fíjate que acabo de leer en una revista de psicología que hay un nuevo tratamiento que usa esta técnica y usted decide probarla. Bueno, ese tratamiento es la variable independiente. El resultado del tratamiento es la variable dependiente. El resultado va a depender de ese tratamiento. A lo mejor sí es mejor y la hipótesis se cumple. A lo mejor usted se da cuenta que ninguno de sus pacientes mejora y la hipótesis se refuta. Recuerde que una hipótesis puede ser cierta o puede ser incierta. Ese es el trabajo de la estadística. El día de mañana, quienes de ustedes quieran hacer una tesis o tengan que hacer una tesis, la tesis es un estudio que tiene como fin brindar una respuesta, una solución a un problema. Usted ya detectó que en determinadas colonias, así usted lo detectó, lo leyó, hay mucho maltrato infantil. ¿A qué se debe el maltrato infantil? ¿Quién me dice? Una razón del maltrato infantil. Por la desintegración, la frustración de los padres. Entonces ahí la variable independiente es el comportamiento de los padres y el maltrato infantil es la variable dependiente. Nosotros vamos a decir que en esa hipótesis que los padres que están frustrados, que no tienen estudios, maltratan a sus hijos. Entonces, el maltrato, las lesiones de los hijos van a depender de ese comportamiento de los padres. Vamos a tener también una variable que se llama variable moderadora. Esta es la misma que la variable independiente, pero es cuando nosotros la modificamos para ver los resultados. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Yo tengo la hipótesis de que los estudiantes más jóvenes, por su inmadurez, tienen menor calificación, más baja su calificación. Entonces yo los separo por edades. Menores de 18 años y mayores de 18 años. Ahí yo estoy manipulando la variable independiente, la estoy manipulando por edades. En el ejemplo de ahorita del tratamiento, usted dice, voy a ver si el tratamiento surte mejor efecto en hombres que mujeres. Usted manipula la variable independiente, que es el tratamiento, separando a hombres y mujeres para ver el resultado. A eso se le llama variable moderadora. Cuando la variable independiente la manipulamos para ver los resultados. Otro ejemplo de estas variables es el observar el comportamiento de jóvenes para establecer quiénes son más impulsivos, más irreflexivos, más imprudentes, hombres o mujeres. Entonces procedo yo con una técnica de un método de muestreo observación a distancia. Procedo a observar hombres y mujeres en su medio ambiente natural, en un ambiente de libertad. Y voy a ver quiénes son más impulsivos. Esto ya está demostrado. Desgraciadamente somos los hombres, ganamos el primer lugar en impulsividad, en irreflexividad, en imprudencia. Por eso es más frecuente ver hombres que pierden la vida en accidentes, en peleas, en todo tipo de situaciones, que ver mujeres. Las mujeres son más reflexivas, piensan más en la consecuencia que el hombre. Entonces ahí yo estaría manipulando la variable independiente. ¿Cuál sería? Pues el comportamiento en un ambiente de libertad, y yo separaría hombres y mujeres y los observaría. Luego vamos a tener lo que se conoce como variable control. Es lo mismo que la moderadora, pero aquí es cuando vamos a ver que una variable nos está afectando en alguno de sus tipos y la eliminamos. Por ejemplo,
el género de una persona que va a realizar una entrevista, especialmente en situaciones de entrevistas a mujeres víctimas de una violación o un maltrato, el género masculino, el género hombre, me genera resultados negativos. La chica no quiere hablar, se siente intimidada, avergonzada y no se abre a darnos una reseña de lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos en este caso de la entrevista, eliminamos el género hombre e introducimos el género mujer. Ahí es una variable control en donde no estoy modificando, estoy quitando una variable que me está afectando. Por ejemplo, mire, tenemos como otro ejemplo una entrevista y ahí entra en juego el contexto o lugar y el método. Si yo, aquí para demostrar una variable control, si yo voy a realizar una entrevista, cambia mucho si la hago tipo interrogatorio con varias personas a que sea una sola persona en un lugar cómodo. El resultado, pues es que voy a tener una entrevista más completa si la hago como se ve en la imagen superior. Pero si yo le hago una entrevista en un lugar ahí incómodo, mire, vea todo oscuro y varias personas ahí, parece un interrogatorio, voy a tener una entrevista con muchos errores. Otro ejemplo de esta variable control. ¿Qué pasa si usted en una entrevista escucha con atención? ¿Y qué pasa si cuando está en la entrevista usted está ahí bostezando, está manipulando su celular o se distrae con alguna, no sé, con algo que tiene ahí en su escritorio? La persona se va a desentender de la entrevista y no le va a responder las preguntas tan abiertamente. Entonces, el denotar atención, pues va a ser una forma de lograrlo mejor en la entrevista. Aquí, la variable control sería eliminar todo eso. El estar bostezando, el estar ahí manipulando el celular. Vamos a ver unos ejemplos que así van a venir el día de la evaluación que les quiero hacer. Fumar es una variable que hipotéticamente produce cáncer. Entonces, la variable fumar es la variable independiente porque el cáncer depende de fumar. Esa es la hipótesis. Aquí vamos a agregar otro tipo de variable que se llama interviniente. Si aparte de fumar se avienta ahí 20 cigarros diarios, es una variable interviniente negativa. Por eso le puse una I negativa. Porque esto hace que el proceso de cáncer sea más acelerado. Pero dejar de fumar y hacer ejercicio ayuda a contrarrestar que una persona genere cáncer. Entonces, el dejar de fumar y hacer ejercicio sería una variable interviniente positiva. El siguiente ejemplo, el control prenatal es un factor que influye en el peso. Ahí, en este caso, el peso sería la variable dependiente del control prenatal. ¿Por qué? Pues porque el control prenatal implica que el médico le da una dieta o le sugiere una dieta a la mujer balanceada, le quita grasas, carbohidratos, le incluye determinados alimentos que le van a ayudar al peso del bebé. La alimentación, por consiguiente, la alimentación de la mamá durante el embarazo va a generar un mejor peso en los bebés. Entonces, el peso del bebé va a ser la variable dependiente de la alimentación que tuvo la madre. Por ejemplo, se dice, es una hipótesis que está hasta cierto punto comprobada, se dice que una mujer que se embaraza y fuma y bebe alcohol puede desarrollar un bebé con problemas. Por eso la mayoría de las mujeres, por mera asegurarse, una vez que se dan cuenta que están embarazadas, dejan de fumar, dejan de tomar, se les permiten algunas bebidas ligeras con poca graduación de alcohol como la cerveza o el vino, y eso no mucho. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el consumo de ácido fólico ayuda al desarrollo cognitivo del bebé.
el consumo sería una variable de ácido fólico, sería una variable interviniente positiva. Finalmente, como ejemplos, tengo los padecimientos cognitivos dificultan el aprendizaje de los chicos en la escuela. Aquí, los padecimientos cognitivos son las variables independientes y el aprendizaje es la variable dependiente. O sea, el aprendizaje depende de si la persona tiene o no un padecimiento cognitivo. Y luego, detectarlos a tiempo para poderlos atender y lograr que el chico o la chica se integre bien a la escuela es una variable interviniente positiva. ¿Hay duda con relación a esto? Así van a venir los ejemplos. Bueno, por ahí les voy a dejar estos también. Vamos a los tipos de variables. Ya finalmente. Vamos a tener 4 tipos. Cada uno tiene un origen. Puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Cuantitativo quiere decir que la variable se expresa en números. Y de ahí vamos a tener estos dos, continua y discreta. Ejemplo de continua. En la continua existen decimales, por eso se dice que es continua. Va de 1, no va de 1 a 2 y de 2 a 3. Estamos hablando que es cuantitativa, es con números. La variable, por ejemplo, la presión, la altura, la temperatura, la estatura, esa es una variable cuantitativa porque una persona mide 1,70, otra mide 1,75, 1,76, o sea, estoy hablando en decimales. Ahí están ejemplos. Ahora vamos con la cuantitativa discreta. Son números, pero son números enteros. Aquí no hay decimales. Si yo les pregunto cuántas computadoras hay aquí en el laboratorio, me van a decir hay 25 o hay 26, pero no me van a decir hay 25.5. Yo le preguntaría, ¿qué es el punto 5? ¿Una computadora sin teclado o cómo? Entonces, se habla de números enteros. Por ejemplo, ¿cuántas personas fallecieron a raíz del COVID ahora que pasamos la pandemia? Igualmente hablamos de una cantidad cerrada, no hablamos de decimales. Por ejemplo, en Chihuahua hubo 3,451 muertes. Estamos hablando de números enteros. Esa es la variable cuantitativa discreta. Ahora vamos con la cualitativa. Esta es una característica que se puede contar, pero no se puede ordenar. Por ejemplo, ¿cuántas personas son de la religión católica? ¿Cuántas son cristianas y cuántos ateos? Ah, pero no tienen un orden. Yo no puedo poner primero a los cristianos y luego a los católicos. Es igual. O si yo cuento a las chicas que tienen cabello largo y cabello corto, es igual. No puedo poner a las de cabello corto primero porque a mí me gusta más que traigan el cabello corto. No, o sea, no tienen un orden. Nomás se nombran y se cuentan. Y vamos finalmente con la ordinal. Esta sí lleva un orden. Por ejemplo, usted va al doctor porque le duele una muela y le dice, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Ah, pues si usted dice 6, quiere decir que es un dolor medio, pero un poco más fuerte. Si usted dice 9, quiere decir que ya no aguanta el dolor. Ahí hay un orden. O, por ejemplo, si yo le pregunto qué satisfacción tiene de haber ido a un restaurante, usted me va a decir, del 1 al 10 yo estoy satisfecha un 9 o un 10. Ah, quiere decir que es muy buen restaurante. Por ejemplo, en los lugares en una competencia, vamos a nombrar primero, segundo, tercer lugar. Nunca decimos primero, cuarto, segundo, tercero, porque ahí carece de sentido la información. Si yo le pregunto su nivel de estudios y usted me dice, tengo licenciatura en psicología, automáticamente yo ya sé que pasó por kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Si yo le digo, dígame en qué estudios tiene desde que usted empezó a ir a la escuela, no me va a decir, mire, fui al kinder y luego a la preparatoria y luego a la secundaria y luego a la universidad. O sea, no me va a decir en desorden, me va a decir en orden.
Entonces aquí la cualitativa es una característica que se puede ordenar. Ahí están arriba, cuantitativa, continua, discreta, cualitativa, nominal y ordinal. Si yo hablo de marcas de cigarros, ¿a cuál correspondería ahí de esas cuatro? Continua, discreta, nominal u ordinal. ¿Quién me dice? Son marcas de cigarros. Cuantitativa. Estamos hablando de números. Yo no les dije que tenía 20 cigarros, yo nomás les dije, estoy hablando de marcas de cigarros. Nominal. ¿Por qué nominal? No se puede ordenar. Lo mismo da que diga Benson, Pall Mall, Boots, o lo mismo da que diga Boots, Benson Mall. Bueno, espérame. ¿Quién dijo allá atrás? Diego, ¿ah? Sí. Luego preguntan que por qué que no les puse puntos y no sé qué. Sí les pongo, lo que pasa es que no participan. Diego. Ok. Seguimos antes de que nos vayamos. Si hablo de la escolaridad, la acabamos de ver. ¿Cuál es? Estoy hablando de escolaridad. ¿Hasta qué grado de estudios tiene usted? Ordinal. ¿Cómo se apellida? ¿Perdón? Ana Lucía Franco. Ok. Estoy en barata regalando puntos si no quieren. Ok. Ya tenemos dos ejemplos. Un segundo, por favor. Bueno. No, licenciado, dígame qué le puedo servir.